Pedro Miguel, escritor, periodista, agitador, militante de Morena, alimentador de cacomixles. El desafuero tiene raíces muy anteriores, que son los empeños de las izquierdas mexicanas por articularse y por ofrecer una alternativa y un proyecto de nación al país, porque el modelo neoliberal no tenía proyecto de nación, lo que tenía era plan de negocios, y se destruye el desarrollo estabilizador y el país entra en crisis por falta de un proyecto de nación, de un pacto social. Entonces, hay un sector de las izquierdas que decide buscar el poder para transformar el país, para abandonar el neoliberalismo por la vía electoral. Pero estamos hablando de los años 70 del siglo pasado. En el 79, por primera vez, participan partidos de izquierda en una elección, ganan diputaciones, en el 82 hay una campaña electoral y en 88 ganan la presidencia con Cuauhtémoc Cárdenas al frente. Se viene el primer fraude. Las derechas de pronto se vieron rebasadas en un juego con sus propias reglas, con ese remedo de democracia que ellas habían conformado e impuesto, y esto obliga a una serie de cambios, al surgimiento, por ejemplo, del Instituto Federal Electoral, se sustituye la antigua Comisión Federal Electoral por el Instituto, que es el antecesor del actual INE, y modifican las reglas y en la elección siguiente, en 94, la izquierda se ve arrasada. Y en la siguiente, en 2000, se vuelve a ver arrasada. Pero persiste y en 2004 López Obrador publica un libro que se llama Proyecto Alternativo de Nación, que le da a estas izquierdas y a los movimientos sociales y a las luchas populares un factor de cohesión, una visión de futuro, y López Obrador empieza a volverse una figura viable para ganar la elección presidencial. Esto es lo que desata el desafuero. Las bases legales eran absolutamente despreciables, es decir, López Obrador fue desaforado supuestamente por desacatar una sentencia que él nunca desacató. Le prohíben que construya un camino para construir un camino para que comunicara un hospital que no tenía vías de acceso. Las obras se pararon, pero la derecha inventó que las obras habían seguido desde la jefatura del Distrito Federal. López Obrador en ese momento es jefe de gobierno del Distrito Federal, y con ese pretexto se lleva a cabo toda la farsa del desafuero. Ya un año antes, en 2004, habían hecho un intento de linchamiento mediático con los videoescándalos. Fíjate, la respuesta a este proyecto de nación es armar todo un tinglado para hacer aparecer el entorno de López Obrador como un entorno corrupto. Los videoescándalos son Rubén Bejarano y Carlos Simas recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, el empresario argentino, un corruptor, un negociante, un traficante de influencias, y por otro lado se hizo un video de uno que era el jefe de finanzas del Distrito Federal, o de administración, no me acuerdo ahora su nombre, apostando en Las Vegas, lo cual no es en sí un delito, pero sí hacía ver de una tremenda inmoralidad, ¿no?, al gobierno capitalino. Bejarano estuvo casi un año preso y fue exonerado. Carlos Simas nunca fue procesado porque nunca hubo elementos para procesarlo. Todos estos elementos son construcciones mentirosas. Por ejemplo, hacer aparecer una operación con dinero en efectivo como intrínsecamente delictiva, como si manejar dinero en efectivo fuera delito, como si apostar en Las Vegas fuera delito.
Está mal ir a apostar dinero a Las Vegas. Y creo que al tipo este sí se le comprobaron delitos y estuvo varios años preso, pero Bejarano estuvo injustamente preso y más nunca fue a la cárcel. Eh, Creo que ni siquiera fue imputado. Y este es el modelo con el que se diseña el desafuero, inventar un delito. El delito de desacatar una orden judicial, un amparo, ¿no? Es el primer caso de lawfare, que ahora está tan de moda la palabra, en México. O sea, en México el lawfare se ensaya antes de que se desaforaran a Dilma, antes de que metieran preso a Lula, antes de que metieran preso a Pedro Castillo de Perú, eh, antes de todo esto, ¿no? Yo creo que son tres cosas. Uno, una propuesta muy sólida para cambiar de rumbo al país, para sacar al país del rumbo neoliberal y de volver a poner lo público por encima de lo privado. Básicamente porque el neoliberalismo se caracteriza por privatizar todo lo privatizable y por ende por poner el interés privado por encima de lo público. Por eso el neoliberalismo se come al Estado y privatiza los bienes del Estado, privatiza los servicios, se vuelve rentista, despoja al Estado de bienes, de modo que en una institución pública todas las computadoras son rentadas a una empresa particular, en el ISSSTE todas las camillas son alquiladas y el ISSSTE no tiene camillas, cosas bien graves, ¿eh? Las carreteras se vuelven privadas, Telmex, Imevisión, hoy en día TV Azteca, ferrocarriles, los bancos, todo se privatiza. Y el agravio que esto generó era muy fuerte, entonces, en consecuencia, el proyecto de nación que proponía devolver lo público a la prioridad esencial del país adquiere mucha fuerza. La propuesta de atender los rezagos sociales, las carencias de las mayorías que estaban totalmente desatendidas. Eso por un lado. Por otro lado, pues el hecho de que ya para entonces, estamos hablando de 2005, el modelo neoliberal estaba bastante agotado. Estaba tan agotado que no tuvieron otra personalidad que postular para la elección del año siguiente que Felipe Calderón, que es un personaje gris, mediocre, menor. Y 6 años después, ¿a quién postularon? A Peña Nieto, pues, que era un alimento chatarra producido por la publicidad, ¿no? Había un agotamiento intrínseco del neoliberalismo. Ya se veía por entonces una crisis derivada de imponer las prioridades sociales del neoliberalismo, que son máxima productividad, máxima competitividad, máxima rentabilidad. Se pasa ya del capital financiero especulador a comerse al Estado y después se pasa ¿a qué? A la delincuencia organizada. Es decir, en el neoliberalismo la delincuencia organizada se convierte en un sector de la economía por derecho propio y la convierten desde arriba. No nos hagamos tontos, ¿no? Es el gobierno el que auspicia el crecimiento de este horror como un sector económico. Entonces, pues era muy fuerte la resistencia ante semejante catástrofe nacional y al mismo tiempo era mayúsculo el temor de la oligarquía, de la mafia gobernante, de que este proyecto repitiera la hazaña que se había realizado en el 88 con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ese desafuero es también un paso previo, un primer ensayo para quitar a López Obrador de la contienda presidencial sin tener que llegar al fraude que les iba a costar muchísimo, que les iba a salir muy caro. No pudieron y llegaron al fraude en 2006. No fue solo el fraude. Yo ahí no sé qué fue primero, si la complicidad con la delincuencia organizada o si el fraude, ¿no? Mira, hay muchos indicadores de
de que a Felipe Calderón lo incrustaron en Los Pinos ya con el propósito determinado de declarar esta guerra que no fue contra la delincuencia ni contra el narco, sino contra la población. Los indicios pues están documentados, es decir, el embajador de Estados Unidos en México, en ese entonces, Tony Garza, reporta al Departamento de Estado en un despacho que Felipe Calderón está muy débil, que López Obrador está haciendo un escándalo en las calles, que Vicente Fox no le toma la llamada y que por lo tanto él personalmente se va a encargar de coordinar la transición. Así lo dice, está publicado. Es parte de la información que nos dio Wikileaks a la jornada. Entonces, ¿y para qué llega Felipe Calderón a la presidencia? Pues para nombrar a García Luna, ¿no? Ahí yo no estoy seguro de que la relación causal sea declararon la guerra para recuperar la legitimidad que habían perdido con el fraude. Tal vez fue al revés. Tal vez hicieron el fraude para poder declarar la guerra. 12 años de desgaste gravísimos, 12 años sangrientos, 12 años en los que desaparecieron cientos de miles de millones de pesos, tal vez billones de pesos en el hoyo negro de la corrupción. Pero tal vez, viéndolo en retrospectiva, yo me digo, tal vez fue mejor que hicieran el desafuero, los videoescándalos, el desafuero, el fraude, porque esa es la secuencia. Porque si hubiesen reconocido el triunfo de Andrés Manuel en 2006, Andrés Manuel habría llegado a la presidencia con una debilidad. No habría tenido mayoría simple ni siquiera en las cámaras, no se tenía la experiencia y no había el desgaste y la exasperación que ya había en 2018 ante esta catástrofe que fue el modelo neoliberal. Entonces, habría sido un gobierno mucho más vulnerable y frágil de lo que fue el gobierno 2018-2024. Hay que ver las dos cosas, ¿no? Yo creo que ya en 2018, bueno, en 2017, ya Andrés Manuel tiene clara la única manera de remontar el fraude, que es crear un frente amplio. Estudios académicos muy serios, hechos por estadísticos, por matemáticos, indican que Andrés Manuel obtuvo el 34% de los votos en 2006, Felipe Calderón obtuvo el 30%, y Roberto Madrazo, que era el candidato del PRI, obtuvo el 27%. Y que básicamente el fraude consistió en pasarle 5% de votos de Madrazo a Felipe Calderón para que sobrepasara a López Obrador con 1%. Que después de la apertura de algunas casillas, que fue lo que permitieron, ese 1% se redujo al famoso 0.56%. Esto lo cuenta Héctor Díaz Polanco en un libro que se llama La cocina del diablo y los intelectuales. La cocina del diablo es el IFE de este villano Ugalde, ¿no? Luis Carlos Ugalde. Y los intelectuales, pues son todas las camarillas de nexos y de letras libres que le dan legitimidad al fraude. Entonces, fíjate, ganar por una diferencia pequeña, porque era una diferencia de 4%, de 4 puntos, permitía destruir esa victoria mediante un fraude. Pero un margen de 15 o de 20% no hay fraude que lo resista. Yo estoy convencido hasta la fecha de que en 2018 hubo fraude y que Andrés Manuel ganó por mucho más que el 54% que le fue reconocido por el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Jacobo Molina y demás, Baños y demás ampones electorales. El acanallamiento social fue muy grave, fue muy hondo. No solo por una prédica de estos valores de competitividad, rentabilidad, productividad, que significan básicamente explótate a ti mismo, jode al prójimo, destaca como dé lugar por encima de todo y de todos,
y esta confusión entre ser y tener, ¿no? Si quieres ser, tienes que tener. Si quieres ser exitoso, tienes que tener un cochezote, una Suburban, una casota, ¿no? Una pareja de revista, etcétera, ¿no? Esta prédica fue demoledora, fue muy perversa y muy pervertidora. Pero además, el modelo neoliberal convierte al país en un país pollero, es decir, en un país exportador de su propia población o vendedor de su población a precio de ganga en las maquiladoras de la Franja Norte y de los centros industriales, ¿no? Del centro del país. De modo que entre Salinas y Fox, posiblemente unos 8 millones de personas fueron expulsadas, solo del campo, sin contar lo que costó la expulsión de los trabajadores de la industria que fue demolida por Salinas, con el TLC y con las privatizaciones. 8 millones de personas a las que se les ofrecen o que encuentran nada más 3 horizontes. Uno es venir a las ciudades a pedir limosna, a lavar cristales, a vender chicles. Otro es irse a Estados Unidos, cruzar la frontera, en condición de carne humana para la venta, ¿no? Y el tercero es ir a la delincuencia organizada. ¿Cuántos de esos 8 millones se fueron a la delincuencia organizada? Vamos a suponer que el 10%, 800,000, porque ciertamente la sociedad mexicana es una sociedad que, pese a todo, tiene valores muy arraigados y que solo el 10% no encontró más camino que el de la delincuencia. Bueno, tienes 800,000 delincuentes. Eso, ¿cómo lo reviertes en 6 años? Porque son 800,000 empleos directos, para ponerlo en términos económicos, más las familias. A 5 miembros por familia en promedio, estás hablando de 4 millones de personas. Por eso es importante entender que cuando se acusa de genocidio o de intento de genocidio a Felipe Calderón, se le acusa de haber pretendido exterminar a millones de personas que fueron lanzadas a la ilegalidad por el régimen que él representaba. Mientras los secretarios de Hacienda expulsaban hacia la delincuencia a millones de personas, los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad se dedicaban a exterminarlos. Imagínate qué perverso escenario, ¿no? Yo creo que una herida de ese tamaño en un país no se supera en 6 años y tal vez ni en 12. Bueno, yo creo que posiblemente tengamos que enfrentar un escenario de alguna manera semejante al que enfrentamos con el COVID. Cuando tú dices México es uno de los pocos países que está preparado para enfrentar la caída pues no sé si es el neoliberalismo lo que se está cayendo o el libre comercio, que es una de las expresiones del neoliberalismo, ¿no? Porque Trump a veces es muy proteccionista, pero a veces también es muy neoliberal, como cuando pretende desaparecer del todo al Estado y dejar nada más las fuerzas coercitivas como hueso del Estado, ¿no? Y toda la burocracia se va, y los servicios sociales se van, y la educación se va, y la medicina se va, etcétera, ¿no? Pero trátese de lo que se trate, es claro que Trump está provocando una crisis nacional, por lo tanto binacional, por la integración económica, internacional y mundial, ¿no? Y México es uno de los países mejor preparados para enfrentarla. ¿Por qué? Porque ya hay un entrenamiento nacional, por así decirlo, que nos marca las prioridades cuando hay una crisis. Y la primera prioridad es que nadie se muera de hambre. Por encima de cualquier otra consideración, la bolsa se puede caer, pero la gente no se puede morir de hambre. El peso se puede devaluar, pero la gente no se puede morir de hambre. Esto es lo fundamental. Y esto lo aprendimos en la epidemia de COVID. Es decir, se detuvo la economía,
salvo sectores estratégicos que no se detuvieron porque eran los que iban a mantener los signos vitales mínimos económicos. Y cuando se le pide a López Obrador que rescate a las empresas, él dice, no, perdón, rescátense ustedes, yo tengo que rescatar a la gente que se va a morir de hambre. Y en la pandemia hubo mucha gente que vivía al día, es decir, que tenía que salir de su casa a buscarse el pan todos los días, que tuvo que quedarse encerrada y que sobrevivió gracias a los programas sociales. Comieron frijoles todo ese tiempo, pero sobrevivieron, algo comieron. Yo creo que a México no le va a ir tan mal como le fue en la pandemia. En la pandemia le fue mal al mundo y México con él. Creo que le va a ir mucho peor a Estados Unidos. Estamos muy paniqueados con la idea de que vienen oleadas de deportados. Eso no va a ocurrir. No ha ocurrido. En este primer trimestre de 2025 tuvimos menos deportados que en el primer trimestre de 2024, cuando gobernaba Biden. Si lo vemos históricamente, en la primera presidencia de Trump se registró la cifra más baja de deportados frente al escándalo de las deportaciones de Clinton, de Obama, de Biden. Trump no deportó porque este odio xenofóbico y racista tiene mucho de discurso demagógico, politiquero. Hay ciertamente un sadismo social de perseguir a las familias con la policía y de sacar a la gente de sus empleos y de tirar las puertas para sacar a los niños. Esto es real, ¿no? Y los meten al avión y los encadenan y los esposan y los echan para afuera. Pero yo creo que en el fondo Trump y la oligarquía dominante en Estados Unidos saben perfectamente que sin la fuerza laboral que representan los trabajadores extranjeros, particularmente los mexicanos, pues la economía estadounidense termina de irse a pique. Pierde su principal factor de competitividad frente a Europa y Asia, ¿no? Entonces esto no va a haber. Ataques militares no me los imagino porque no somos Irak. Es decir, estamos a un lado de Estados Unidos, tenemos 4 veces la población de Irak, más del doble del territorio, y no tiene ningún sentido la pretensión de invadir México, de lanzar misiles. ¿Contra qué? ¿Contra Culiacán? Así como los lanzan contra Gaza. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué más podría pasar? Que Trump amaneciera más loco de lo que está y dijera, no, ya, los aranceles son del 1000%, o bien cierro las fronteras, ¿no? Y voy a echarle mezcla a los pasos fronterizos y esto se acabó, ¿no? Y ladrillos. Pues Estados Unidos se asfixia en 24 horas, más rápido de lo que se asfixia México, ¿eh? Ahí eso no tiene viabilidad y entonces yo no creo que todas estas bravatas vayan a tener consecuencias muy dramáticas para México. El 25% de arancel se aplica a la industria automotriz, al acero, al aluminio y creo que a las latas. Todo eso en conjunto representa el 30% de las exportaciones de México a Estados Unidos. El otro 70% por ahora está con tasa cero. ¿Tiene sentido que le aplique más tasa? Pues puede tener un sentido político, doméstico para Trump, para convencer a sus fascistas de que se vuelvan más fascistas. Pero sentido económico no tiene ninguno, entonces tendría que convencer a la oligarquía de que se clave un puñal en la barriga y acepte los aranceles o los cierres fronterizos. Entonces yo no veo escenarios apocalípticos. En todo caso, yo diría, mira, el gobierno federal ha estado estableciendo refugios en Tijuana, en Ciudad Juárez, para las oleadas de deportados. Esos refugios están vacíos, pero sí se nos pueden llenar con estadounidenses.
si Trump conduce con el éxito que le caracteriza a su país a un colapso, ¿no? Ese es un escenario que a mí no me parece imposible de que ocurra, que tengamos una migración masiva de refugiados estadounidenses que no se apellidan López sino Smith, viniendo a México, huyendo del caos generalizado. Soy Pedro Miguel, soy militante de Morena, soy periodista, articulista de La Jornada, escritor, redactor, agitador, y pues las y los invito a que vean la 4TV, siempre vean la 4TV, porque quienes no la hayan visto se van a llevar una sorpresa y quienes sí la ven van a ratificar que tengo razón.